amigos y amigas, estamos aquí nuevamente para tener una conversación muy interesante en este ciclo en el cual nosotros tratamos de traspasar la información que proviene de distintos profesionales hasta ustedes. En el día de hoy estamos conversando con Agustín Martínez, quien es psicólogo, máster en psicología y al mismo tiempo doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y que en este momento trabaja como como profesor, quiero decir, de la Universidad de Talca. Él nos va a conversar hoy sobre lo que es la inteligencia, lo que me parece absolutamente relevante. Sin embargo, antes de entrar propiamente en materia, me gustaría que lo conociésemos y que nos comentara. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir y por estar con nosotros acá en este momento, en esta instancia. Cuéntanos, ¿cómo se gesta tu llegada hasta acá? ¿Cómo es que llegas aquí a trabajar a Talca? Hola, buenas, Eduardo. Pues mi relación con Talca tiene dos momentos. Uno en el que, estando finalizando los estudios en España, gané una beca de investigación. Tenía que dedicar esa beca a alguna universidad centro o sudamericana y viendo un poco cómo están las universidades en el ranking internacional, la Universidad de Talca despunta. O sea, es una universidad que sí que está en un nivel aceptable dentro de lo que es el nivel internacional. Y tenía algunos vínculos de investigación con algún profesor de aquí y estableciendo conversaciones y con el auspicio también del decano, Edgar Vogel, al cual le doy las gracias también por todo el trabajo que está haciendo por la facultad y lo que nos beneficia al resto de docentes. Pues acabé haciendo un periodo de investigación aquí y posteriormente postulé a una de las plazas por concurso público y en un segundo momento me quedé de forma más perenne, más definitiva. Más permanente. Fantástico. Entonces, ¿había, si entiendo bien, algún tipo de relación anterior con alguien, ¿no?, de la universidad que también te permitió anclar acá al mismo tiempo del decano Edgar Vogel, que fue también quien estuvo participando, ¿no?, en que tú llegases hasta acá? Sí. Cuéntanos previamente a estar aquí, más o menos, ¿cuáles eran las líneas de investigación que tú llevabas? Yo casi toda la línea de investigación o las que profundicé y cogí experiencia en la Universidad Autónoma fue un poco la evaluación de inteligencia y personalidad. Todos aquellos factores o variables que explican un poco cómo somos en el día a día, cómo nos comportamos en el día a día o cómo rendimos ante circunstancias que son un poco más exigentes. Entonces allí tuve la ocasión de desarrollar el doctorado haciendo tareas informatizadas de evaluación de personalidad e inteligencia y esas son un poco las que traía para acá. Lo único que cuando luego llegué aquí sí que colaboré más, he hecho una mano en la creación de indicadores de impacto psicosocial que venían muy bien para evaluar posibles trastornos que tenía la gente después del terremoto de 2010. Entiendo, perfecto. Bueno, entremos entonces un poco, como ya nos anticipaba, en el tema de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, Agustín? Que yo, a partir de ahora, para que la gente nos entienda un poquito, intentaré siempre categorizar o ejemplificar los conceptos que voy exponiendo para que todo el mundo nos entienda. Fantástico. Un poco lo que entendemos los psicólogos o lo que llamamos a los psicólogos a la inteligencia, pues es en definitiva un concepto con el que pretendemos englobar la capacidad de resolución que tiene alguien ante determinados tipos de problemas. O sea, cuantos más problemas eres capaz de solucionar y de diferentes tipos, eso lo intentamos resumir en una serie de indicadores y es lo que llamamos la inteligencia. Hay muchos tipos de problemas y estos con el tiempo se han ido particularizando, parcelando en teorías que se llaman factoriales. Los factores no son más que las partes o los tipos de problemas que te puedes encontrar, que pueden ser verbales, visuales, matemáticos. Y estas teorías o estos modelos factoriales lo único que hacen es organizar un poco los tipos de comportamientos y de problemas que la gente es capaz de solucionar. Han tenido, probablemente en psicología, este tipo de teorías, de modelos han sido los que más se han desarrollado en la historia de la psicología, como probablemente tienen ya más de 100 años de estudio. Estos son modelos muy desarrollados y nos ayudan a establecer vínculos con la sociedad. Quizá lo que más conoce la gente es el famoso CEI, que tiene vínculo con este tipo de teorías, que no es más que una representación teórica o
empírica de algo que nosotros conceptualizamos de forma teórica, que son estas parcelas o factores, a los que llamamos inteligencia general, o G, se les suele llamar G. Perfecto. Pues si entiendo bien, entonces las personas podemos tener espacios en los cuales somos más inteligentes que otros, es decir, hay factores en los cuales nosotros podríamos sobresalir respecto de otros. Sí, o sea, en general pues no todo el mundo es tan homogéneo en todo este tipo de resolución de problemas. Hay problemas que se nos dan mejor que otros. Yo que sé, hay gente que se le da mejor resolver problemas de carácter lingüístico, hay gente que le gusta más resolver problemas de carácter matemático, hay gente que le gusta más pintar, por decirlo de alguna manera, o que le gusta más tocar algún tipo de instrumento, o hay gente que también es de forma transversal, pero es muy poco frecuente, que son más homogéneos en un rendimiento en todas las áreas. Pero ya ahí hablaríamos más de genios, como por ejemplo Leonardo da Vinci. Okay. Pero lo normal es que sí que, como tú decías, haya una, dos áreas en las que pues tengamos más capacidad de resolución de esos problemas. Es decir, normalmente las personas somos más hábiles para algún tipo de cosas que para otras, ¿no? Sí, aunque hay cierta sintonía, pocos que sobresalgan mucho en una y nada en otra. De acuerdo. Sí, hay una sintonía entre todas, aunque sí es cierto que en algunas sobresales un poco más. Y que de todas ellas se puede más o menos resumir en un indicador, al que le llamamos G, o de forma más empírica el CI. Estoy volviendo sobre este tema del CI, que es el coeficiente intelectual, ¿no? Y que es tan famoso, digamos, y que lo oímos hablar tan constantemente y que está vinculado al mismo tiempo con una serie de escalas psicológicas, que es lo que normalmente nosotros oímos cuando alguien quiere saber qué tan inteligente es. ¿Qué otras cosas tú nos podrías comentar a propósito de este indicador? Si entiendo bien, es un indicador, ¿no? Sí, la verdad es que un poco para la gente que le digan un número en relación a cómo es su inteligencia, pues le tiene que ser un poco raro al principio. Lo que ha intentado el desarrollo científico es un poco pues socializar qué significa este número. Y, o por ejemplo, llevar a una escala en que la gente entienda cuánto es más o cuánto es menos, ha sido una de las propuestas para que se entienda mejor. Inicialmente el CI pues tuvo un origen bastante altruista, en el sentido, fue una iniciativa de Alfred Binet en Francia para identificar posibles discrepancias entre niños, los que se veía a finales del siglo XIX, principios del XX, como cuando se clasificaba a los niños en cursos por la edad, pues había grandes discrepancias de rendimiento. Entonces lo que se intentó fue crear otro tipo de clasificación en el que intentar homogeneizar las diferencias y distribuir mejor los recursos para que todos los niños tuvieran mayor rendimiento. Y ahí surgió el concepto de edad mental. Una cosa es como la que tú tienes, y otra cosa es la capacidad de resolución de problemas que tienes en la edad que tú tienes. Entonces el CI en principio era una relación entre la capacidad de resolución de problemas que tienes, que puede ser, por ejemplo, si tú eres un niño de 10 años, podrías tener la capacidad de resolución de problemas de un niño de 15, o de un niño de 9, o de un niño de 8. Pero si tienes 15 años y tu edad cronológica es 10, pues se dividía 15 entre 10, y luego se multiplicaba por 100. De acuerdo. De forma que en este caso pues tendríamos un CI de 150, que es bastante elevado. Lo normal es que todo el mundo, si alguien tiene algún interés en que le midieran el CI, lo normal es que todo el mundo, el 80% de la gente, tiene puntuaciones cercanas a 100. Perfecto. O sea, estar cerca de 100 es lo 80% normal. Entre 85 puntos y 115, de lo que estamos hablando, es perfectamente normal. Cuando hay un 20% de gente, más del 10%, por encima de 115, 10% de gente que son los que consideramos superdotados, y por debajo de 85, pues la gente que puede tener alguna deficiencia cognitiva, bien congénita o por algún trauma, algún problema que haya tenido durante la vida. Muy interesante, Agustín. Cuéntanos de qué manera normalmente, digamos, de manera contemporánea, se generan estas mediciones de coeficiente intelectual. Okay. La verdad es que con el tiempo ha habido siempre mucho debate en qué tipo de variables son las que más se relacionan con lo que pasa en la vida diaria. De acuerdo. O sea, para darle un poco de vínculo, se le exigía también a la psicología que hubiera una relación entre lo que se estudiaba y lo que la gente hacía en la sociedad. Y hay que distinguir tres aspectos. Uno que todo el mundo entiende, incluso yo, a nivel más coloquial, un conocimiento no científico, lo que se entiende por éxito social o comportamientos socialmente relevantes. O de forma más coloquial, lo que es, por ejemplo, ser famoso. Una cosa es que tú seas famoso
o que tengas mucho éxito profesional, que tengas incluso éxito familiar. Y otra cosa relacionada, pero que no es exactamente lo mismo, es lo que estamos definiendo ahora como inteligencia, como esta capacidad general de resolución de problemas múltiples. Entonces los psicólogos sí que en condiciones de laboratorio, o sí con nuestras herramientas de trabajo, que son los test, medíamos o cuantificábamos esta capacidad, resumíamos tu capacidad general de resolución de problemas y veíamos, estableciendo garantías científicas, que esto tenía algo que ver con luego tener algo de éxito en la vida. Entiendo un poco como lo que estamos haciendo, pero que no era exactamente igual. De hecho hay alguna crítica, pues de un punto de vista menos científico, que puede decir, bueno, ¿para qué sirve que se mida el CI? ¿Para qué sirve todos estos test? No veo que tengan ningún tipo de vínculo con lo que yo vivo en el día a día. Y con el tiempo y con tranquilidad pues he ido viendo que sí que hay parte de lo que se mide en los test, o de lo que se intenta resumir en los test, que tiene que ver con lo que pasa. Ya digo, pues por diferenciar un poquito más, por un lado estaría lo que se entiende como éxito, o lo que todo el mundo entenderíamos como éxito en la vida. Por otro lado, de forma como más solapada, estaría lo que nosotros entendemos por el concepto teórico de inteligencia, que es igual, pero está relacionado. Y en un tercer aspecto, de una forma mucho más concreta, ya empírica, no teórica y abstracta, sería lo que conseguimos medir con los test. De acuerdo. O sea, hay parte de lo que medimos con los test que está relacionado con el éxito de la vida, hay parte de lo que medimos con los test que está relacionado con lo que entendemos que es inteligencia, y hay parte que no todavía estamos midiendo y que se nos escapa, que son otra parte, otro tipo de variables que explican el éxito de la vida, u otro tipo de variables que explican lo que es la inteligencia. Eso me parece, la verdad, que es sumamente interesante que puedas explicarnos, de hecho, qué es lo que estamos midiendo, de qué estamos hablando en algunas ocasiones cuando hablamos de CI, porque tampoco estamos hablando de un elemento que cruce o que te transversalice o que tenga una vida paralela a lo que nosotros somos en lo cotidiano. Está relacionado, como tú nos comentas, de hecho, por ejemplo, con elementos como éxito y resolución de conflictos. Es decir, tiene una vinculación, y como tú también lo dijiste al comienzo, con el espacio cotidiano. Ahora, ¿es desarrollable la inteligencia? Pues eso es claro, creo que uno de los principales motivos por los que se estudia la inteligencia es un poco para entenderla, y uno de los objetivos últimos es intentar mejorar para ser mucho más eficientes. Entonces ahí haría una serie de distinciones antes también para que entendamos si se puede mejorar la inteligencia, si es mejorable o no. Lo primero que diría es que ese factor de inteligencia del que estamos hablando, o G, a su vez se descompone en otros dos factores que son de diferente naturaleza. Uno es el que llamamos inteligencia fluida y otro se llama inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, para que nos entendamos, es un poco la que es quizá de carácter más mecánico, más genético, y tiene una evolución en la vida claramente decadente. O sea, según vamos envejeciendo, este factor de inteligencia o la capacidad que tenemos de resolución de problemas para este tipo específico de problemas vamos empeorando. Cuanto más edad, más empeoramos. Y claramente decae, a partir de 60 años en adelante, nuestra capacidad de resolución de problemas, por ejemplo, de razonamiento abstracto, de orientación espacial, decae muchísimo. Sin embargo, hay otro tipo de inteligencia que se llama fluida, que este tipo de inteligencia, aunque también decae cuando somos muy mayores, por encima de 70 años, durante toda la vida se mantiene bastante estable y alta, incluso va creciendo. Y esta inteligencia es la que es de carácter más cultural, en la que vamos adquiriendo con el conocimiento, en la medida en que leemos, adquirimos habilidades para calcular en matemáticas, para resolver problemas verbales, y esto siempre nos da una oportunidad de seguir alimentando ese tipo de inteligencia en contraposición a la inteligencia más fluida o más, ¿vale?, como de carácter más básico. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, si entiendo bien, un poco la primera de la que tú hablas es más bien de carácter estructural, y es de alguna manera el espacio innato frente al cual yo puedo resolver problemas, y el otro está vinculado con espacios de cultura y socialización, que yo voy adquiriendo contenidos que me permitan a su vez, digamos, resolver estos problemas que están vinculados con esta posibilidad que yo tengo a la base.